Compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañero Esteban Lazo. Aquí me acompaña, el compañero Ángel Vilaragú, viceministro primero de la Construcción, la compañera Vivian, directora general de la Vivienda, el compañero Carbajo, el viceministro que atiende los programas de la vivienda. Aquí tenemos en la fila de adelante, detrás de donde están los compañeros del Buró Político, los presidentes de ODE, de los 3 ODE de la construcción, el de diseño, el de construcción y el de materiales de construcción. Y tenemos los directores generales del ministerio que atienden las ramas constructivas, las ramas de materiales de construcción y la rama del desarrollo estratégico de la construcción. Para la elaboración de esta política se tuvo en cuenta en primer lugar las experiencias de los años de revolución construyendo vivienda y buscando diferentes alternativas en la solución de este programa tan importante. Y también tuvimos en cuenta la situación del fondo habitacional que tiene el país. En este caso, como empezamos a hacer el trabajo en septiembre, octubre del año pasado, tomamos en consideración un corte hasta junio del año 2017 y realmente a partir de ahí es que hicimos inclusive todas las valoraciones, porque se hizo un trabajo profundo, no solo con los datos nacionales, sino se fue a buscar los datos y las estrategias provinciales, municipales y un número de consejos populares. También se hizo un trabajo profundo. De aquí inclusive se hizo en cada consejo popular y en cada municipio del país un levantamiento de los recursos minerales que existen en cada uno de estos lugares y a partir de ahí ver cómo esos recursos minerales los podíamos convertir en materiales de la construcción para construir un mayor número de viviendas, porque uno de los problemas fundamentales estaba en el poder producir más materiales de construcción. Y es por eso que la producción de materiales locales es la línea principal de suministro a este programa de vivienda y a esta política. Para llegar hasta esta presentación aquí al plenario en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se realizaron análisis, en primer lugar en febrero de este año en el pleno del Comité Central del Partido, donde hicimos una explicación detallada de la proyección de esta política que después tuvo un grupo de pasos hasta ser aprobada. Se hizo análisis también en el Buró Político, en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y por último se aprobó en el Consejo de Ministros recientemente. También se consultaron 57 organismos e instituciones que emitieron criterios, de los cuales 42 ratifican y favorecieron el documento y 15 aportaron ideas que ayudaron a perfeccionar su contenido. Se realizaron corridas en qué tiempo podíamos hacer esta recuperación de la vivienda, en una primera etapa detener el deterioro del fondo habitacional y en una segunda etapa resolver la estabilidad en la construcción de vivienda. Estas corridas empezamos primero qué se necesitaba para resolver la situación que tenemos en 5 años. No nos daban los datos porque los recursos materiales y las producciones no daban para poderlo hacer en ese tiempo. Otra corrida en 8 años, otra corrida en 10 años y una corrida en 12 años. Y al final vimos con una idea que valorada por varios compañeros, inclusive de experiencia, se llegó a la conclusión que podíamos lograrlo con un trabajo consecuente en 10 años a partir de que se aplicara realmente toda la idea de la política y también teniendo en cuenta un grupo de inversiones que hay que desarrollar en determinadas etapas para el crecimiento de la construcción de vivienda en el país. La política de la vivienda tiene como punto de partida el análisis y cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021. Ya en esta política partimos de eso, pero en esta política vamos del 2021 también hasta el 2030, porque vamos a trabajar 10 años consecutivos con estas ideas. Y los lineamientos son la política inversionista, que tiene los lineamientos 88, 90, 91, 92, 95 y 97, la política social, que tiene que ver con las gratuidades y subsidios, que es el lineamiento 144,
política para la construcción de viviendas y recursos hidráulicos, que son los lineamientos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239 y 242. Para la elaboración de la política, en primer lugar, como explicaba, tuvimos en cuenta la situación del fondo habitacional en el país, con su caracterización al detalle, ver el deterioro del fondo y el déficit de vivienda, que más adelante en el contenido lo voy a explicar, porque tuvimos en cuenta todas las variables de la vivienda y las necesidades reales que había en cada lugar del país. Partiendo de lo anterior, tuvimos que hacer el cálculo material de las demandas necesarias durante estos 10 años, de cómo íbamos a ir creciendo en la terminación de vivienda y cómo íbamos a ir creciendo también en crear capacidades para lograr este objetivo. Y se calcularon entonces las demandas para materiales de la construcción de la industria nacional, la producción local de materiales de construcción, qué capacidad tendríamos que crear para poder darle respuesta a este programa, las capacidades constructivas necesarias, fundamentalmente dirigidos a lo que tiene que ver las urbanizaciones, lo que tiene que ver con los movimientos de tierra en algunos lugares que hay que ir haciendo para el desarrollo de una vivienda coherente y con las condiciones que realmente tiene que tener esta vivienda, sobre todo en las ciudades. Bueno, en este caso vimos las inversiones a realizar en estas tres ramas, en la industria, en la capacidad constructiva y en la producción local de materiales. También estudiamos la situación de la vivienda y su plantel organizativo en todo el país. Se hizo un análisis de la fuerza de trabajo que debe participar en la construcción de vivienda, porque si seguíamos trabajando de la forma que lo estábamos haciendo era muy difícil poder lograr resolver el problema. Partiendo que cada vez que nosotros hacíamos análisis en algún lugar, siempre se hablaba de la capacidad constructiva, y la capacidad constructiva en la vivienda, lo fundamental es la fuerza de trabajo. Y aquí entonces se plantean soluciones para la fuerza de trabajo, y ahí entonces tenemos una capacidad constructiva grande a partir de que el pueblo es el principal protagonista en la construcción de vivienda, junto con, bueno, con todos los organismos que tengan posibilidades de construir vivienda. Se estudiaron sistemas constructivos, que también vamos a explicar, y otros puntos que abordamos con prioridad es la entrega de vivienda, la tenencia legal de la vivienda, las formas de pago y el precio legal subsidiado por el Estado. O sea, abordamos todos los temas relacionados con la vivienda. Como antecedente tenemos que, bueno, desde el Moncada, nuestro comandante en jefe, en la historia Melchor Verá, en el alegato de la historia Melchor Verá, mostró la situación de la vivienda en Cuba, y en ese momento había 1.256.594 viviendas construidas. Y la situación en general, en más del 63% eran críticas, y casi más del 90%, inclusive no tenían muchos servicios sanitarios ni letrinas. Durante los años de revolución se han construido un total de 2.568.267 viviendas, más del doble de las que existían al principio de la revolución. Y estas viviendas tienen una característica. Estas viviendas, la mayor cantidad que ha construido la revolución, más del 56%, son viviendas de tipología 1, las que se construyeron en las etapas revolucionarias. Ahora, el fondo habitacional del país es de 3.861.000 viviendas, actualizado en el Censo de Población y Vivienda del año 2012 y con un análisis de la evolución del fondo, como expliqué, hasta junio del 2017. Y ahora en los territorios, cuando actualicemos la política, como este mismo documento hay que llevarlo a nivel de provincia, municipio y Consejo Popular, que ya inclusive muchas provincias lo tienen hecho así, es llevar este mismo esquema, actualizarlo a nivel de cada Consejo Popular y en algunos casos, debido a la situación que tiene, a nivel de circunscripción. El 39% se encuentra en regular y mal estado del fondo del país. De tipología 1 es 1.956.329 viviendas, que es el 51% del fondo actual,
y en general con cubierta ligera hay 1.868.532 viviendas, que es el 49%, y esas viviendas que tienen cubierta ligera son las más vulnerables, o son las vulnerables fundamentalmente a los eventos meteorológicos que más ocurren en el país, como son los ciclones, entre otras cosas. En el fondo precario hay 9.823 cuarterías y ciudadelas con 84.452 viviendas, 117.775 pisos de tierra. Y cuando le vaya explicando más adelante, ustedes van a ver que no están inscritas en el fondo habitacional el 24% de la vivienda que levantó el país, inclusive en el censo de población. Y los pisos de tierra están concentrados generalmente, o la mayor cantidad, en estas viviendas que no están inscritas en el fondo. Y cuando vamos a los análisis de las afectaciones climatológicas, también encontramos que la mayoría de las afectaciones climatológicas que en la vivienda son viviendas que tampoco están inscritas en el fondo. O sea, pasan los eventos meteorológicos extremos, los ciclones, se afecta un nivel de vivienda, y esas viviendas, cuando vamos a ver el estatus legal de la vivienda, no están inscritas, ni tienen ningún estatus legal. Y muchas de ellas están construidas en zonas donde, por las medidas medioambientales y los servicios que tenemos que prestarle, tampoco tienen las condiciones creadas, porque que llegaron y se pusieron en esos lugares sin ninguna permisología y por lo tanto no están legalizadas. Como afectaciones climatológicas quedan pendientes en el país 209.861 viviendas, que esto lo actualizamos hasta diciembre del año pasado. De estas, derrumbes totales son 60.975, que son por huracanes, antes del Sandy 24.000, del Sandy 13.960, del Matthew 7.311 y el más reciente, el Irma, 15.083. El déficit habitacional asciende a 929.695 viviendas. De estas, nuevas a construir son 527.575 y a rehabilitar 402.120, que muchas veces es mucho más difícil rehabilitar que construir nuevo. Siendo la provincia más afectada La Habana, con 185.348 viviendas, Holguín 115.965 y Santiago de Cuba 101.202, y vamos a ver el anexo 3. Ahí en el anexo 3 está el total de viviendas del país, las viviendas a conservar para detener el deterioro del fondo, que son viviendas que pueden estar en regular estado o un buen estado técnico, pero que llevan mantenimiento permanente y reparación. Las viviendas a rehabilitar, que son 402.000, está por provincia, y le estoy presentando esta tabla porque esto que está por provincia aquí lo tenemos a nivel de municipio, y ya las provincias los tienen la mayoría a nivel de consejo popular, con un levantamiento inclusive exacto. Y las viviendas a construir nuevas, están las viviendas a reponer, que son 430.445, la de los albergados, que ahí tenemos en cuenta principalmente los albergados de la capital y de otros lugares del país que son mucho menos, 44.809, y por crecimiento habitacional 52.321 viviendas. ¿Qué es el crecimiento habitacional? El crecimiento habitacional es que estamos teniendo en cuenta, a partir del levantamiento también del censo, la familia en las viviendas, que hay varias familias conviviendo o varias generaciones viviendo en la misma casa. Y entonces, como hay varias familias conviviendo, se tuvo en cuenta a partir de los datos inclusive del censo, más un análisis realizado por la Dirección General de la Vivienda con las direcciones provinciales y municipales de la vivienda del país, y por eso se calculó 52.321, porque hay muchos de estos casos que caen viviendas a reponer, porque están en áreas vulnerables y tenemos que reponerla también, y por eso es que... Y a partir de ahí entonces tendríamos que construir 527.575 viviendas nuevas, y para un total a construir en estos 10 años de 929.695 viviendas. En mantenimiento y conservación se requiere acciones por esfuerzo propio de la población en más de 240.000
viviendas anuales. Esto lleva recursos, lleva materiales de construcción y por eso la importancia de la producción local, de producir en función también de este sostenimiento de la vivienda. Ahora, la recuperación, ¿cómo la estamos planteando? El programa para la recuperación del déficit habitacional comprende un periodo de 10 años, como le expliqué en la introducción, priorizando las afectaciones climatológicas y las condiciones precarias. Las 402.120 rehabilitaciones para detener el deterioro y evitar la pérdida progresiva de la capacidad habitacional se proyectan en diferentes periodos en correspondencia con la situación de cada territorio. Y en este caso, en 7 años lo pueden resolver Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritu, Isla de la Juventud. En 8 años, Pinar del Río, Matanza y Ciego de Ávila. Y en 10 años, La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Guantánamo, Las Tunas, Granma y Villa Clara. Las 527.575 nuevas viviendas a construir demandan de un incremento en las urbanizaciones, como estuve también explicando anteriormente. Se considera en este programa que el 60% de la vivienda se construya por esfuerzo propio de la población. Para eso tendríamos que organizar, por supuesto, la forma de trabajo como se ha venido haciendo ya en algunas provincias, excepto en Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba, que será el 40% por el esfuerzo de la población y el resto se haría por la ejecución de fuerzas estatales. El ritmo de construcción aumentaría progresivamente. El primer año de la política sería menos, vamos a ver el anexo 4, sería menos en el primer año de la política y ya a partir de ahí progresivamente construiríamos más. El primer año de la política tendríamos que construir viviendas nuevas, 32.899. Eso ya lo tenemos proyectado para el próximo año. Ahí lo que hay que trabajar con profundidad y análisis, la ubicación de las viviendas en los lugares, fundamentalmente explotando mucho los lugares que ya estén urbanizados. Y hay que rehabilitar 29.563, que también están organizados los recursos y tenemos un estudio por cada una de las provincias para buscar efectividad en el cumplimiento de ese programa que es muy complejo. Y a partir de ahí, en el año 2, ¿cuánto hay que ejecutar? En el año 3, en el año 4 de la política, hasta el año 10. Esto está hecho de esta manera porque hay inversiones que estamos realizando en el país, como inversiones en fábricas de cemento, para incrementar las producciones de cemento, inclusive fábricas de cemento más eficientes, que debemos tener la primera planta terminada en el 2021 y la segunda planta en el 2022. También estamos haciendo inversiones que son inversiones propias del país, directas con financiamiento de la economía, para la construcción de fábricas de Petrocasa. Ahí serían 5 plantas de Petrocasa, 3 plantas de Petrocasa que haría 5.000 viviendas cada una, 15.000 viviendas, y así en el plantel industrial también creceríamos porque haríamos viviendas de todas las tipologías, pero sin duda para hacerlas de todas las tipologías es importante desarrollar la producción de materiales también de la industria nacional como complemento de la producción local de materiales. La localización de la vivienda según los diseños y tecnologías que existen en un catálogo que elaboramos de proyectos donde tenemos todas las tipologías de vivienda, igual que en la ubicación, en la parte de las urbanizaciones y la permisología para la ubicación de estas viviendas debe adelantarse en un año al programa, porque la dinámica de trabajo debe ser rápida, pero tenemos que prever toda la parte de la documentación y la documentación tiene que adelantarse para poder nosotros valorar realmente qué es lo mejor a construir y tener el desarrollo de la urbanización anticipadamente para poder lograr masivamente la construcción de vivienda. El anexo 5. En el anexo 5, ahí tenemos el catálogo. Aquí hay 167 proyectos de vivienda de diferentes tecnologías.
estos 167 proyectos de vivienda y tipología nos pueden dar en otras combinaciones más de 300 alternativas de construcción de vivienda que cada uno la puede aplicar en su territorio. Y esto, por supuesto, lo van a tener o lo tienen los gobiernos, lo tendríamos los gobiernos municipales, en los consejos populares y también los arquitectos de la comunidad para buscar solución, igual que las empresas de diseño y ingeniería que participen. Abre la vivienda rural. A ver, en la vivienda rural tenemos que en el catálogo va cómo se construye la vivienda rural. Y el cómo se construye es para que los eventos meteorológicos extremos le hagan el menor daño posible. Y esto se saca de la experiencia de lo que ha ocurrido con los eventos meteorológicos y las viviendas que se han construido en esas áreas a partir de las afectaciones que han ido teniendo. Y ahí dice cómo hay que hacer la vivienda, cómo hay que arriostrarla, cómo son los cimientos y cómo realmente se termina la vivienda. Y ahí hay viviendas de tabla de palma, de todo tipo de viviendas de las que hacemos en las zonas rurales. Vamos a la otra tipología, vamos a la Sandino, para ilustrarlo. En la vivienda Sandino, ahí por ejemplo hay 26 combinaciones de vivienda Sandino, adelante hay biplanta, hay triplanta, hay de una planta con cubierta ligera, hay de dos plantas con la primera planta sin cubierta, el entrepiso y una cubierta ligera encima, y además eliminando también el tema de los cajones, que siempre hacíamos muchas cosas muy cuadradas. Ahí están los diseños que podemos jugar con ellos y hacer buenas ubicaciones. Y además la vivienda Sandino es la que vamos a maximizar en la producción local de material a partir de que no lleva grúa, no lleva otros componentes que los otros sistemas llevan. Podemos pasar a la vivienda gran panel, puede ser. Aquí el gran panel, muchas combinaciones de gran panel, igual, diseño diferentes, se ven ahí, ustedes lo conocen. Vamos a la vivienda Forza, sistema Forza, ahí ven los sistemas Forza, tenemos combinaciones ya de sistemas Forza que no son iguales uno con el otro y se están haciendo inclusive otros diseños para poder buscar alternativas con los moldes que puedan dar variables de que no sean cuadrados igual, que hayan esquinas, que haya, o sea, buscar otra arquitectura también en el desarrollo. Podemos poner las petrocasas. Las petrocasas, ahí tenemos petrocasas igual de una planta, de dos plantas, de 3 niveles, hasta de 4 niveles tenemos petrocasas. Todas resistieron los embates del huracán en Santiago, inclusive igual que en la zona de Cienfuegos, en varios lugares. Bueno, en todos los casos, los proyectos serán coherentes con la política aprobada para el uso eficiente de la energía y el agua, así como las medidas medioambientales recogidas en la tarea Vida para enfrentar el cambio climático con criterios de arquitectura bioclimática y otras. Los diseños estarán en correspondencia con las normas cubanas y regulaciones vigentes en cuanto al uso racional del suelo, la norma sismo resistente, respecto a los criterios de accesibilidad para todos, el enfrentamiento del envejecimiento poblacional y la discapacidad. Las tecnologías constructivas existentes hoy aportan solo 11.004 viviendas con las inversiones que estamos haciendo y las ideas que tenemos en multiplicar sistemas constructivos. Debemos llegar en sistemas a más de 85.000 viviendas como capacidad de producción, y en la producción local de materiales va a ser un eslabón fundamental que le vamos a poner moldes Sandino en 529 consejos populares del país. O sea, y eso es, nosotros siempre pensamos que es una primera etapa para lograr esa meta y después seguir en los lugares que lo requieran, también creciendo con los moldes Sandino. Bueno, y ahí se están haciendo ya elementos de cubierta, elementos de pared y otros tipos. Aquí tenemos una capacidad instalada en lo que es una losa que usamos poco, que es la losa Spyro, que tenemos una capacidad instalada de 334 kilómetros anuales. Eso es un sistema que es bondadoso y que realmente no usamos consecuentemente en el programa de la vivienda, y ya tenemos diseño para usar los Spyro en elementos de pared sin acero y los Spyro en elementos de cubierta y entrepiso con un mínimo de acero y con buenos resultados, y prácticamente casi todas las provincias del país tienen estos sistemas que no estábamos usando consecuentemente. Se cuentan también con juegos de molde para
edificio alto, tenemos juegos de molde de edificio alto y también hay juegos de molde para moldes deslizantes, que son temas que debemos desarrollar dentro de las ciudades capitales. El Ministerio de la Industria trabaja en la creación de capacidades para la producción de elevadores, pero en este momento trabaja en una primera etapa en el tema de la pieza de repuesto y los accesorios, en una etapa posterior que se seguirá trabajando en este tema, que están en proceso de negociación. Se precisa el incremento y la ubicación de nuevas plantas del sistema sandino, como expliqué, y el resto de las tecnologías que estuve también explicando. Actualmente están en proceso de adquisición las plantas de Petrocasa, que nosotros pensamos que en el próximo año, a fin de año, tenerlas terminadas y en el año 2020 ya tener producciones de este tipo de vivienda. El sistema FOSA, tenemos que incrementar los moldes, está en el programa y poco a poco vamos a ir viendo cada una de estas tecnologías, partiendo, bueno, de análisis con el Ministerio de Economía y Planificación, para ir poco a poco, de acuerdo a las posibilidades, ir creciendo, porque lo fundamental de esta política es aplicar sistemas organizativos que hasta hoy no habíamos aplicado para buscarle solución a la vivienda. Se requiere también ampliar las capacidades en lo que tiene que ver con las brigadas de urbanización, brigadas de movimiento de tierra y las redes, que es un trabajo que estamos llevando, una parte con el Instituto de Recursos Hidráulicos y otra parte también con algunos créditos externos que los tenemos montados, bueno, y será en consecuencia con eso seguiremos entonces para darle respuesta al programa. La demanda de recursos, en el anexo 8, la demanda de recursos requiere de un incremento y uso eficiente de las producciones actuales de la industria nacional, con la ampliación de capacidades productivas en cemento, ábrame el anexo 8, cemento, árido, piso, enchape, muebles sanitarios, soluciones de impermeables, entre otros. En el anexo 8 están las demandas calculadas para la cantidad de viviendas que hay que hacer nuevas, que hay que rehabilitar por año y de las 240.000 viviendas que hay que darle mantenimiento. Y estas son las demandas de los recursos de balances nacionales, que es donde estamos haciendo inversiones, donde la parte principal es el cemento y el acero, y en ambas industrias estamos haciendo inversiones, está haciendo inversiones el país, donde en los próximos años indudablemente va a tener un crecimiento en estas producciones, y en el mismo inclusive cemento, que teníamos una capacidad en el año 2017 de producción de menos de 2 millones de toneladas de cemento, ya las capacidades por los mantenimientos de las plantas están creadas para producir 2,4 millones de toneladas de cemento. Son cosas que hemos estado organizando y bueno, se le está dando seguimiento y ya están en proceso entonces de inversiones en estas líneas que son líneas fundamentales del país. Ahora, en el anexo 9 está muy rápido los montos financieros que se están ya ejecutando en el primer año. La mayoría de estos montos financieros se están ejecutando y la mayoría también están en crédito. Algunos que no han iniciado, pero lo que tiene que ver con cemento, con árido y el resto, se están ejecutando para darle respuesta al programa con la parte de la industria. Y todo lo que tiene que ver con la industria de materiales locales tiene un aseguramiento, inclusive lo estamos haciendo con mucha materia prima recuperada y ha dado en muchos lugares la posibilidad de avanzar más rápidamente a partir del interés de la organización que han creado ya algunas provincias, que al final vamos a presentar algunos videos de lo que han hecho algunas provincias con buenos resultados. La producción local de materiales de construcción en los últimos 5 años ha alcanzado un crecimiento entre el 8 y el 10%, destacándose en estos los productos de hormigón y plástico. Ya en todas las cabeceras provinciales producen elementos de plástico, en todas las provincias. Y en los 168 municipios se producen ya elementos de pared, de cubierta y todo el resto de los elementos que lleva una vivienda. Vamos a abrir el anexo 10. En el anexo 10, ahí se ve la situación de lo que existe hoy, que son 168
la proyección 423 Minindustria más, esas 423 Minindustria están proyectadas teniendo en cuenta la situación del fondo de los consejos populares, donde se van a instalar. O sea, la cantidad que tiene cada provincia tiene en primer lugar en cuenta la situación del fondo habitacional de ese lugar. Y lo segundo que tiene en cuenta es los yacimientos de las materias primas para la producción de estos materiales. Y que estos yacimientos de materia prima, un grupo de trabajo, o sea, con la Oficina Nacional de Recursos Minerales y un grupo de historiadores, hicimos un análisis profundo y se buscaron los yacimientos de todo tipo que hay en cada municipio y en cada consejo popular del país. Hay lugares que no tienen piedra, pero tienen arcilla, y entonces la minindustria se dirige un poco más a la arcilla, y depende de los recursos minerales que tenga el lugar, pero todos los municipios prácticamente del país tienen recursos minerales que se pueden convertir en materiales de construcción que se pueden usar en este proceso de construcción de viviendas. Y ahí está lo que tiene que ver con el balance de esta miniindustria. Los equipos necesarios para extender la producción local de materiales de construcción, tenemos un análisis realizado y ábreme el anexo 11. En el anexo 11, esto es lo que es una miniindustria. Esos equipos, con sus moldes, es lo que lleva y es la proyección de producción de esos equipos. Y hay lugares que algún equipo no lo va y no lo lleva porque no tiene la materia prima cerca para poder trabajar con ese tipo de molino o con ese tipo de zaranda. Pero este es el esquema y esto da una vivienda diaria. O sea, este diseño da una vivienda diaria. En algunos productos da más de una vivienda diaria. Y cuando ponen doble turno, da más también de una vivienda diaria. Ahí, por ejemplo, hay bloqueras que en algunos lugares que hemos estado, que son de 3 bloques, que la hacen manualmente, que hacen 1.200, 1.400 bloques diarios. 1.400 bloques diarios prácticamente son 2 viviendas. Y si son células básicas, son casi 4 células básicas. O sea, que está montada de esa forma porque esto está calculado para viviendas de 70 metros cuadrados. Y ahí está entonces lo que lleva. Hay lugares que tienen algunas innovaciones que nosotros, por supuesto, compartimos porque es de acuerdo a los materiales que tengan en el lugar. Hay lugares que hay canto y tenemos que explotar el canto. Y por eso es la importancia de que el sistema de trabajo sea diferente a como lo habíamos abordado hasta hoy, que todo el mundo lo que hacía, no me llega esto, no me llega lo otro. Sin embargo, ahora tenemos la solución en el lugar, incluidos los balances de recursos también nacionales para asegurar el programa. La situación detallada por regiones estratégicas la podemos presentar. Vamos a ver el anexo 12. Ahí está el anexo 12. Ábreme Pinar del Río. A ver. En Pinar del Río, abre Mantua. Ahí en Mantua ustedes ven, esto para que trabaje el municipio Mantua con esto. Ahí dice los yacimientos que tiene el municipio Mantua en los lugares que están, e inclusive algunos tienen los cálculos de volumen de material que existe. Está inclusive microlocalizado donde puede ir la miniindustria. Y ahí, por ejemplo, dice los consejos populares que debe ponerse la miniindustria en Mantua es La Ceja, Arroyo, El Ají y Mantua. Y puede tener 4 miniindustrias en Mantua. Y eso está calculado por los recursos minerales que tiene, que se pueden convertir en material de la construcción y por la situación que tiene en el fondo habitacional ese municipio. Y está a la derecha los equipos que lleva esa miniindustria. Vamos a otra provincia, vamos a ir, no sé, al centro del país. Abre Villa Clara. Abre un municipio de Corralillo. Ahí está Corralillo, igual. Eso está hecho para el 100% de los municipios del país. Y pueden contar los municipios con esta herramienta para trabajar. E igual en Corralillo, los consejos populares que se deben montar la miniindustria es Corralillo, que es cabecera del municipio, y en Rancho Veloz el otro. Y están entonces el equipamiento que lleva eso. Eso es para que trabajen territorialmente con esa. Y hay muchos lugares del país que están trabajando con esto, porque esto no se hizo ahora. Eso nosotros lo hicimos, lo terminamos en enero de este año y después que pasó el pleno del Comité Central, lo llevamos a todas las provincias del país como herramienta que pudieran utilizar e ir creando la miniindustria. Y en base a eso es la cantidad de miniindustria que tenemos funcionando. Ahora, participan
en la construcción de la vivienda para este programa, en primer lugar, nosotros decimos que el pueblo, o sea, la familia organizada en el movimiento popular, esa es la fuerza de trabajo principal. Organizaciones estatales de la construcción, que son estas, pueden ser profesionales, fundamental, y son todas las empresas que hay del sector, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, las microbrigadas, los centros de trabajo organizados por los consejos de administración municipales con posibilidades reales de participación, o sea, de construir viviendas, el resto del sistema empresarial estatal del país y los trabajadores por cuenta propia. Aunque la fuerza de trabajo fundamental es la población, la mano de obra calificada será demandada territorialmente en función de las necesidades. O sea, es posible que en un municipio falte determinado mano de obra. Bueno, ahí vamos a calificar la mano de obra allí mismo, que se escogen compañeros del mismo municipio y se califican allí con el resto, porque aquí hay inclusive muchas fuerzas de trabajo que no tienen los oficios con certificados y sin embargo son albañiles, son carpinteros, son electricistas y realmente eso, por esa vía podemos buscarle la solución. El papel del inversionista es determinante para garantizar la estrategia, por lo que requiere de un fortalecimiento en todos los niveles y hay que hacer sistemas de pago especiales para el proceso inversionista que se va a llevar a cabo a partir de la cantidad de viviendas que hay que concluir. La tenencia legal de la vivienda en Cuba es en general en propiedad. Existen otros estatus que son viviendas vinculadas, medios básicos, usufructuarios y arrendatarios permanentes. En la actualidad, de los 3.824.861 viviendas que existen en el fondo habitacional, el 88% son de propiedad personal de los ocupantes y el 12% son de diferentes tipos de propiedades. De ellas, el 34% son vinculadas y medios básicos, el 20% son usufructos, en arrendamiento permanente el 22% y sin titularidad el 24%, que son las que más nos fallan cuando hay eventos meteorológicos extremos y son las que la mayoría que están en el Censo de Población y Vivienda con pisos de tierra. El valor de la vivienda está subsidiado entre el 76% y el 82%, según el sistema constructivo que se emplee. El Estado solo recupera de la inversión el 18%, entre el 18 y el 24%, que se ingresa al presupuesto del Estado según lo establecido en el clasificador del Ministerio de Finanzas y Precios. Vamos a abrir el anexo 13. Ahora, el Estado le da una vivienda construida por el Estado a cualquiera de nosotros, el Estado cubre el 81% del precio que costó construir esa vivienda. Y lo decimos así y se entiende rápidamente, pero es que esos son más de 1.000 millones de pesos anuales que el Estado deja de recuperar, porque solo recupera entre el 15, el 20 y a veces hasta el 24%. Y eso es una carga que tiene hoy el Estado, que ya con los estudios realizados son de los temas que están avanzando, inclusive se terminó de elaborar la norma jurídica y la debemos poner en práctica en los próximos días. Las direcciones municipales de la vivienda ponen al cobro las mismas, o sea, ponen al cobro la vivienda y concilian mensualmente con los bancos el cómo realizarlo. El pago de la vivienda no será subsidiado, aprobado en la política, y se realizará en tantas mensualidades como sea necesario en función de los ingresos per cápita del núcleo familiar, temas que tenemos que trabajar de conjunto, Finanzas y Precios, bancos y varios compañeros para poder lograr eso, hacerlo adecuadamente. Las acciones constructivas de conservación y rehabilitación también son subsidiadas y en este caso se subsidia inclusive un poco más, entre el 81 y el 100% de las acciones constructivas se subsidia. El pago de las acciones de conservación y rehabilitación igual no serán subsidiadas y se realizarán en tantas mensualidades como sea necesario en función de los ingresos per cápita de cada una de las familias. Ahora, las prioridades para la entrega de las viviendas y materiales de construcción. La entrega de la vivienda y materiales de construcción se realizará a partir de los méritos sociales y laborales, teniendo en cuenta los criterios siguientes.
Damnificado de eventos meteorológicos o climatológicos. Subsidio para la construcción de células básicas habitacionales a núcleos familiares que estén en disposición de solucionar su problema habitacional por esfuerzo propio. Los casos que se encuentran en condiciones precarias, barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios críticos con peligro inminente de derrumbe, asentamientos costeros cumpliendo con las acciones estratégicas de la tarea vida, que ahí se explica, y adoptando con rigor medidas que eviten que se reconstruyan vulnerabilidades en zonas de riesgo. En este caso, para hacer cumplir esta política, se requiere integrar las funciones de la vivienda en una organización que facilite la actividad del Estado y de la población. Esto que nosotros hablamos para no hacer también tantos trámites, concentrar en un mando único todo lo que tiene que ver con la organización de la vivienda en función de facilitar todo lo que tiene que ver desde el trámite de la concesión del terreno, de la urbanización, del ordenamiento territorial, hasta la terminación y entrega de la vivienda a sus moradores, incluyendo, muchos compañeros hablan de ventanilla única. Bueno, tendría que organizarse todo el sistema de esta forma. Hay que fortalecer, por supuesto, las estructuras nacionales, provinciales y municipales, fundamentalmente las relacionadas con la actividad inversionista, y tenemos que hacer un análisis particular de las funciones del programa del arquitecto de la comunidad, donde ya este año dimos algunos pasos para facilitar esta tarea y que en el futuro también tendremos que perfeccionar. En resumen, la política que se presenta contiene un programa para la recuperación del déficit habitacional en Cuba que se extiende por 10 años. Para su implementación requiere actualizar los proyectos de política y la nueva Ley General de la Vivienda, que se encuentran elaborados y en proceso de evaluación y consulta. Ya hemos avanzado con la Comisión Permanente, prácticamente concluido, estamos ya en etapa final también de elaboración de estos documentos. Y a los consejos de administración municipales del Poder Popular les corresponde hacer cumplir la política establecida, rindiendo cuenta a las asambleas municipales de su ejecución, como está previsto en la legislación vigente. Nosotros solo queremos agregar que hay provincias que han aplicado ya solo temas organizativos de la vivienda. Y le tengo que decir que con menos recursos, que inclusive que los que se disponían el año pasado, han logrado construir más del doble de la vivienda que se construyó en el año 2017. Hay provincias como Guantánamo, que para hacer 350 viviendas era muy difícil lograrlo. Aplicaron ya sistemas organizativos de esta política y solo con la parte organizativa de la política pudieron ordenarse mejor, y Guantánamo va a terminar este año más de 2.000 viviendas. Santiago de Cuba, que construía unas 2.300 viviendas, en este año va a construir más de 5.000 viviendas. Camagüey igual va a sobrecumplir el plan de vivienda, y Camagüey también era una provincia que hacía unas 400 viviendas, va a sobrepasar también las 2.000 viviendas. Y Las Tunas. Y yo lo que le propongo, que pasen unos videos bien cortos de estas provincias donde hay un resultado solo aplicando medidas organizativas e incrementando la producción local de materiales, y vean las ideas que, estando de verdad dentro del problema para resolverlo, surgen y las soluciones salen permanentemente y crece enseguida la terminación de las viviendas.